Hola a todos. Hoy venimos a presentar las probabilidades sísmicas desde un enfoque de la frecuencia de ocurrencia y de la simulación de Monte Carlo, con el fin de poder determinar o tener como una alternativa de saber si un sismo puede ocurrir o no puede ocurrir en una frecuencia de tiempo determinada. Entonces, este tema se llama probabilidades sísmicas en una ciudad y espero que les guste. Recuerden, les voy a dejar mi bibliografía y mi correo. Empecemos. Bueno, mi nombre es William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras en geotecnia de la Universidad Nacional. El tema es probabilidades sísmicas en una ciudad. Para ello vamos a enfocarnos en los sismos ocurridos en una ciudad en los últimos días, y vamos a determinar la frecuencia de ocurrencia, el periodo y un análisis de probabilidades que hago yo de acuerdo a la ocurrencia. Estas fórmulas no las van a encontrar en ninguna otra parte. Eso es un análisis como uno debe abordar los sismos, o como yo los abordaría, para determinar si hay probabilidad de ocurrencia en un futuro próximo de sismos que tengan magnitudes entre M3 y M7. Usted puede ampliar el rango. Usted puede decir desde M1 hasta M10, pero bueno, M10 son terremotos catastróficos, M1 y M2 son sismos que están ocurriendo dentro de la tectónica global del planeta, que son los que más se registran. Entonces uno diría desde 3 hasta 7 o hasta 9 si ustedes quieren ampliar el rango. Página recomendada, esta. Vamos a copiarla y vamos a abrirla en el internet para que ustedes la vean, se familiaricen con ella. Perdón, es que me está copiando todo. No, yo no necesito que me copie todo, necesito que me copie solamente esto. Copiar. Control V. Entonces esta es la página. Volcano Discovery, últimos temblores y sismos, sismos y temblores cerca de Medellín en los últimos 30 días. Aparece inclusive la actividad en los últimos años, aparece acá sismos por año. Entonces ya ahí les dejo la inquietud para que ustedes utilicen esta página. Volvamos al tema. En ese orden de ideas, nosotros de la página tomamos esto, tomamos la magnitud del sismo 2.3, aquí es el último de hoy, el más fuerte, hace 4 horas. Obviamente esto lo hice el viernes pasado, o sea que hoy es jueves, hace 8 días, va a tener hoy es 12 de diciembre del 2024, eso lo hice más o menos entre el 4 y el 5 de diciembre, véalo acá. Entonces obviamente esto hay que irlo actualizando, pero es válido para el ejemplo de los ejercicios que vamos a hacer. Muy indispensable que recuerden algunos conceptos estadísticos, que el periodo es el tiempo, la ocurrencia, que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Todas esas cositas las deben de tener muy claras. Entonces aquí la teoría, la frecuencia de repetición de un sismo se calcula así. La repetición vamos a borrar esto, está repetido. El número de sismos sobre el periodo del tiempo en que ocurre. Para nuestro ejemplo, miremos acá. Si usted suma desde M2 hasta M7, suma todos estos, serían 2208 sismos en los últimos 10 años. Entonces usted dice 2208 dividido 10, tenemos que hay un promedio de sismos de 220.8 sismos por año. Sería como una frecuencia entre las magnitudes M1 y
y aquí vamos a mirar, sería M1 y M4, M5, M7. Ampliemos el rango. Vamos a cerrar esto, vamos a volver acá y entonces aquí decimos que hasta M7. Bueno, entonces sigamos. Ahora analicemos los de magnitud 3 entre M3 y M7 según el cuadro. Serían, ya estamos analizando esto, serían 55 entre M3 y M7, 55, 12 y 3, lo que estamos diciendo aquí, 55, 12 y 3. Entonces aquí, mírenlos acá, voy a ampliar esto, 55 más 12, 67, más 3 serían 70. Ahí están los 70 sismos ocurridos de esa magnitud en los últimos 10 años. Ahora vamos a tratar de implementar este método. La frecuencia, como les dije, es 1 sobre el periodo, es el inverso proporcional. Entonces en un periodo de 10 años la frecuencia sería 0.1. La frecuencia probable sería la repetición en ese número de años. Entonces nosotros tenemos que definir las variables en ese número de años a analizar o a evaluar. Si tenemos 15 o si tenemos 10, pues obviamente aquí dijimos que n iba a ser 15 en los últimos 15 años. Bueno, aquí sería, vamos a hacer aquí una corrección con este sería 1 sobre 15. Entonces vamos a decirle aquí que nos calcule más 1 dividido 15, la frecuencia sería 0.66, 0.66. Aquí diríamos que 1 más f, 1 más 0.66 elevado a la 15. Entonces vamos a decirle esto, que esto lo estoy haciendo aquí directamente, más 1 más este, y este lo va a decir que este me lo eleve a la 15. Eso me da 2.63. Recuerden que yo planteo todo y después voy haciendo las fórmulas como son y voy corrigiendo si es que si hay algún error. 2.63. Bueno, entonces, ¿cuál sería la formulación? Entonces ya tenemos que la frecuencia probable es que hayan 2.63 sismos por año, o sea, casi 3. ¿Entre qué magnitud? Entre M3 y M7, aunque M7 teníamos acá que no ocurre. Entonces dejémoslo hasta M5, podría decir alguien válido. Y entonces podríamos decirlo que esta magnitud no la vamos a tirar entre mire que estoy haciendo la corrección directamente aquí en el video, entre M1 y M5. ¿Por qué? Porque en M7 no han ocurrido en los últimos 10 años. Pero si usted amplía, miren pues, si usted amplía y dice no, en los últimos, si usted puede averiguar aquí en los últimos 30 años, o si se va a los últimos 60 años, por allá hubo un terremoto, como esto es Medellín y Antioquia, hay un terremoto por aquí, entonces aquí habría que poner un 1, bueno, listo. Entonces ya eso es lo que ustedes tienen que mirar y sumar todos los valores. Esto, miren acá el ejercicio, teníamos que definir esto, se lo defino una vez, en Medellín, Antioquia, Colombia, y aquí resumimos los de Antioquia, porque en Medellín son muy pocos los que se presentan. Entonces acá ya dijimos nuevamente que vamos hasta M5, perdón, lo tenía acá, la magnitud, aquí está hasta M5, y aquí dijimos que entonces que vamos a dar este intervalo entre M1 y M5, porque M6 y M7 no tienen resultados. Acá volvemos, entonces vamos a hacer la formulación. La frecuencia es 1 sobre el periodo. La frecuencia con tasa de repetición proyectada en los n años lo acabamos de ver acá,
esa frecuencia probable es 1 más f elevado a la n, que nos dio 2.63. Entonces aquí lo ponemos en función del periodo, reemplazamos esta f, vamos a mirar acá más grande, reemplazamos esta f por 1 sobre t a la n. Entonces ahí ya dejamos la función de probabilidad de repetición en función del periodo, perdón, y la probabilidad sería esta frecuencia de probabilidad de repetición por 100. ¿Y qué es eso? No es otra cosa que esta fórmula por el porcentaje. El factor de seguridad es la probabilidad sobre la frecuencia de la repetición, o sea, cuál el factor de seguridad aquí no es como en los otros casos de ingeniería que no se vaya a caer, no, aquí el factor de seguridad es qué tan seguro estamos de que el sismo sí se va a presentar en esos 2.63 años, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener muy claros los conceptos. En la ingeniería no todo es como una sopa que usted le echa la papa y la yuca y la cocina, no, aquí usted tiene que analizar, usted tiene que hacer su propio análisis de lo que está haciendo. Aquí esto no es una receta culinaria, que eso es lo que les quise decir con lo de la sopa. No vayan aquí ahora a venir a decir que como Paola Jara que no sabe hacer un pollo. Bueno, ahora acá no faltaba más. Entonces ahora acá volvamos al tema. El factor de seguridad es eso, y el margen de seguridad es simplemente como un intervalo en el que la probabilidad de que el sismo se ocurra menos la frecuencia de repetición. Entonces, ¿esto por qué? Porque en la simulación de Monte Carlo, que ya vamos a ver la teoría, tiene que quedar muy claro, porque la simulación de Monte Carlo utiliza los valores de Gauss, que es como la campanita de Gauss, la famosa campana de Gauss, pero tenemos que mirar cómo lo vamos a utilizar. Si lo vamos a utilizar con una frecuencia normal o con una frecuencia log normal. Entonces vamos a mirar de qué les estoy hablando. Volvamos acá. Entonces esa probabilidad es de bueno, usted puede calcular el factor de probabilidad por decir algo, 1. Aquí vamos a hacer el ejemplo, vamos a sobre 2.63. En porcentaje sería el 38%, estaría punto 38, estaría punto 38. Entonces acá la probabilidad de que esto se repita 0.38% es igual al 38%. La probabilidad de que un sismo entre magnitudes M3 y M5, porque acuerde que la vamos a repita en un periodo de los 10 años, es del 38%. Entonces ya tenemos como una especie de concepto. Sí, se pueden ocurrir, se pueden hasta repetir 2 y 3 al año, sí, puede ser. Ahora pasemos a la simulación de Monte Carlo. La simulación de Monte Carlo utiliza datos donde hay que configurar el modelo. El primer paso es configurar el modelo predictivo, identificando las variables dependientes y las independientes. Las dependientes son las que están fijas en la norma, que dependen de la entrada de los datos de la simulación. Ojo pues, dependen de los datos de entrada de la simulación. Las independientes no, porque son constantes, actúan como constantes. Ya les voy a explicar eso. Tengamos ese primer punto ahí claro. Segundo, hay que especificar las distribuciones de probabilidad de las variables independientes, es decir,
utilizar todos los datos históricos de las variables independientes, utilizar todos los datos históricos y analizar los valores probables, es decir, hay que coger todos los sismos anteriores y mirar cuáles variables son independientes y cuáles no. En el caso de los sismos, casi todas las variables son dependientes, son muy pocas las independientes o casi ninguna. Y lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Les voy a explicar cuáles son las variables dependientes e independientes para poder entrar al caso concreto. Con respecto al tercer paso, hay que ejecutar las simulaciones repetidas, es decir, usted tiene que hacer que la simulación vaya entre 0 y 100. Es un intervalo muy corto, porque entre mayor número de repeticiones, más exacto puede y más confiable pueden ser los resultados. Entonces usted me podría decir, entonces hagámoslo entre 1000, y yo le digo, hagámoslo con 10.000. Por eso se vuelve una hoja de cálculo grandísima. Pero de hecho, computacionalmente también esto se puede programar por MATLAB y se puede hacer. De hecho, nosotros en la especialización hicimos una programación en MATLAB, pero no la vamos a ver aquí porque es más bien larga. Ahora, puede realizar tantas simulaciones de Monte Carlo como desee, modificando los parámetros subyacentes, o sea, los que son de las variables dependientes, porque las independientes quedan fijas. ¿Qué valores utilizan esta simulación? Entonces, hay los rangos de variación, que son el cálculo de la varianza, que es un cálculo que se hace con los cuadrados de la dispersión, y la desviación típica, que son los que se desvían al lado y lado de los resultados de la recta de la varianza. Eso en estadística pues lo vieron ustedes allá en ingeniería en la facultad hace mucho tiempo, pero espero que lo repasen. Entonces dice, la varianza es una variable dada, es el valor esperado de la diferencia al cuadrado entre la variable y su valor esperado, es decir, entre el valor y la media. Listo. Bueno, o el valor esperado medio, ¿cierto? La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, y normalmente las variaciones más pequeñas se consideran mejores. Ahí no estamos dando nada diferente. El método de Monte Carlo se aplica siguiendo los siguientes pasos, o siguiendo estos pasos, perdón. Identificar las variables, lo que acabamos de hablar. Se asignan las distribuciones de probabilidad. Una vez se identifican esas variables, se distribuyen, se asignan las distribuciones de probabilidad que representan la incertidumbre asociada con cada una. Esto puede implicar distribuciones normales, uniformes, exponenciales, que son las log normal, u otras. Y se generan múltiples escenarios aleatorios, o sea, se cogen las variables aleatorias de las que intervengan en la fórmula y se generan todas las posibilidades aleatorias. Pero ¿cómo así? Sí, ya les voy a explicar. Entonces paramos en esta. Entonces aquí vamos a abrir una hojita de la simulación de Monte Carlo. Y vamos a hacer la primera explicación. Resulta, voy a abrir acá también en la especialización la fórmula. Aquí tengo la variación con Monte Carlo en MATLAB. Vean, aquí está con MATLAB. Vean. Aquí están los aleatorios en MATLAB. Pero ese no lo vamos a ver, pues, porque ese tema sí, aquí sí se hace largo, es casi que un tema de 4 o 5 clases. Vamos al caso 2.
puentes, cimentaciones, espectro. Vamos a buscarlo aquí de una vez para que ahorremos tiempo. Monte Carlo. Sobre página 43. Vamos a la 41, que por ahí la encontramos. Espérenme un segundito. Bueno, vea, por ejemplo, en este caso nos pidieron diseñar una cimentación corrida utilizando las teorías de diseño basado en la confiabilidad. Eso es uno de los parámetros de Monte Carlo. Para este diseño se recomienda seguir el siguiente procedimiento. Entonces aquí nos dan que la estabilidad de la cimentación está dada por el margen de seguridad, otro parámetro de Monte Carlo, con respecto a la falla de la capacidad por capacidad portante. Entonces aquí ya nos condicionan que la variable va por falla de la capacidad portante. Entonces esta variable ya tiene que ser necesariamente aleatoria, porque es la que vamos a investigar, teniendo en cuenta todos los factores necesarios. Cimentación con carga inclinada, excéntrica, talud. Entonces aquí ya le están diciendo, usted utilice Meyerhof, ¿sí? Entonces copiamos la fórmula de Meyerhof, que es Q es igual a C por el factor NC de carga, por FC, por DC, por I sub C. Todos estos son factores de Meyerhof. Este también es el de Meyerhof, que es el modificado, con el ángulo de fricción modificado también, más Q, NQ, FQ de Q y Q más un medio de B, que es el ancho de la fundación, por el gamma, por N gamma, por F gamma, por D gamma, por I gamma. Todos estos factores vistos en las fórmulas de suelos, ahí no hay nada del otro mundo. Definamos las variables. C es la cohesión, Q es el esfuerzo efectivo a nivel de desplante, gamma es el peso unitario del suelo por debajo del nivel de cimentación. Si hay un solo estrato, pues el gamma será único, entonces este ya prácticamente queda fijo. El ancho de la cimentación lo vamos a mirar. Puede ser variable, puede ser variable dependiente, puede ser independiente. Todo depende también de los esfuerzos y de la carga. Los factores de corrección por forma del cimiento, pues estos van a tener que variar, porque cada simulación debe generar un factor de corrección C, uno de Q y uno de R. En los factores de corrección de profundidad del cimiento, pues obviamente deben de ser variables, y lo mismo que el de inclinación. Entonces aquí prácticamente nos están diciendo, lo único que usted tiene medio fijo o fijo es el peso unitario del suelo, no más, ahí no le están diciendo nada más. Entonces el NC, el NQ y el N gamma pues van a ser variables, porque son factores que dependen de cada espesor de estrato. Entonces simplemente usted le va a decir factores de capacidad portante corregidos por presencia del talud adyacente. Entonces esto prácticamente es variable. Entonces le dice, mire pues, esto era pues un dato del problema, pero le va a lo que nos planteó el problema: calcular la probabilidad de falla. La del sismo es de ocurrencia, ¿sí? En función del ancho de la zapata, utilizando los métodos de estimación puntual, simulación de Monte Carlo, véala acá, y comparar los dos métodos. Nosotros no vamos a hacer eso. Entonces aquí vamos a sacar estos son los datos que nos dieron del problema. Nos dieron que el phi corregido del que estábamos hablando ahora es el 30 y que la covariancia es el 20, y que vamos a utilizar una distribución log normal, que la cohesión es de 7 kilopascales, que la covariancia es del 30% y que la distribución es log normal. El gamma saturado, que es de 21, covariancia de 18, y me dicen que es uniforme. O sea que aquí, mis estimados amigos, me están diciendo que esto es una constante, que fue lo que analizamos acá, que el peso unitario para cada estrático debe ser el mismo. Ahora, si uno tiene un estudio de suelos tan detallado, que no lo creo, de que cada estrático, cada 50 centímetros hay que calcular el peso unitario, pues muy bueno, pero eso por lo general no ocurre. La profundidad es de 1 metro, la covariancia del 20, y la función de distribución es normal. Lo mismo para los factores de inclinación de la carga, es normal, y para la carga el Q es normal. En ese orden de ideas, nosotros empezamos a elaborar un cuadro
de la siguiente manera. Colocamos el NC y el NQ los calculamos acá, mírenlos acá. Nosotros introducimos aquí la fórmula, entonces NC y NQ aquí los calculamos por la fórmula de Mellero. El NQ lo mismo, por la fórmula de Mellero. Yo no voy a hacer énfasis en esto para que no me preocupen. El N gamma. Y entonces los ponemos acá y aquí traemos las variables del problema. 7, 30, 2,1. Entonces aquí decimos el C, 7, 30 de covarianza, hablo acá. Y entonces acá decimos que la desviación estándar es el valor medio, que fue lo que nos dieron, por la desviación estándar por D3 y por 100, porque es un porcentaje, listo. Y la covarianza es este valor elevado al cuadrado. Bueno, entonces ahí no estamos haciendo nada, estamos pasando los datos. Este va a ser el fijo. Perdón, aquí es 21, 18. Aquí es este 21 por 18 por 100 dividido 100 en porcentaje, ¿cierto? La desviación estándar da el 3.78. Aquí está al cuadrado. La varianza da 14. El Q sub n, que es 60 por 981. ¿Qué quiere decir eso? Miren acá, es 60 toneladas, lo convertimos aquí en los newton para que quede todo en las mismas unidades, que el análisis sea comparativo. El 10%, la desviación estándar es esta, dividido 100, y esta es la varianza. Lo mismo hacemos para cada uno de ellos. Miren acá. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Explicado eso, ahorita generamos los cuadros. Ya sabemos que acá nosotros teníamos una distribución log normal para esta, y para estas otras log normal. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren, la log normal no admite valores negativos, entonces solamente se utiliza como un lado de la campana, solo valores positivos. Pero la normal sí admite valores positivos, entonces utilizamos esa para la profundidad, para la inclinación de la carga y para la carga. Pero ya lo vamos a ver aquí en las definiciones. Entonces ya estamos identificando las variables, que es lo que dicen estos pasos: identificación de las variables y los parámetros. Ya lo hicimos, ya asignamos las distribuciones de las probabilidades y vamos a generar los aleatorios. Ahí habíamos quedado. Ahora, ¿cuál es la siguiente etapa? Ejecutar los modelos. ¿Cómo se ejecutan los modelos? Por ejemplo, este tiene esta fórmula. Entonces, para cada valor aleatorio que generemos en la simulación respectiva, en el escenario respectivo, es decir, usted tiene acá, para esta fórmula, usted tiene cómo va a calcular. Le están diciendo que de acuerdo a los valores que pueda tener cada uno, usted utiliza la distribución log normal, uniforme, normal y normal y normal. Entonces, en ese orden de ideas, usted llega y coge el phi o el c y dice log normal. Entonces usted llega y le genera a esta variable, le genera un cuadro aleatorio con una simulación o con unos valores aleatorios a los cuales le va a aplicar log normal. En otras palabras, me vengo para acá. Entonces aquí sí, pongan cuidado. Aleatorios de C. Usted genera un aleatorio.
entre 0 y 1, no va a pasar nunca de 1, llega a 0.90 hasta 0.99, si quiere, y genera un aleatorio 2. ¿Qué problema hay ahí? Ninguno. Ya generó los aleatorios de esto. Ahí no hemos aplicado ninguna distribución. Entonces usted le dice, bueno, esta fórmula de los aleatorios es la raíz de menos 2 logaritmo natural de n4, que es este, por coseno de 2pi por O4. Esta fórmula es para los valores aleatorios de la simulación. Entonces esta fórmula se las dejo acá, véala ahí. Listo. Raíz de menos 2 por logaritmo natural de n4, o sea, del valor aleatorio 1 por coseno de 2pi por el valor aleatorio 2. Y mire que cada que yo la muevo, le doy enter, esto varía y esto varía acá, y pueden dar negativos o pueden dar positivos. Vamos a mirar acá, permítame un segundo. Bueno, entonces estamos aquí analizando, retomando el tema, que habría que hacer la ejecución de los modelos y las simulaciones, y le está diciendo que acá nosotros debemos de aplicar la simulación en el cuadro de Excel con valores aleatorios. Entonces generamos los dos primeros valores aleatorios y se le aplica esta fórmula en la generación de los valores aleatorios, que es raíz de menos 2 logaritmo natural de n4, que es R1 por coseno de 2pi por RU2, que es este, y eso nos da un valor entre 0 y 1. Pero ahora nosotros necesitamos generar ese aleatorio entre los valores X y S de la desviación estándar, es decir, la media y la desviación estándar. Entonces yo le digo, este valor que acabamos de encontrar, que es P4, por F3, que es la media, más la D3, que es la desviación estándar. Entonces verifiquemos, por D3, que es la media, y por F3, que es la desviación estándar. Entonces esto me genera este valor, y aquí yo le digo simplemente a la fórmula, le dice, vea, la distribución log normal de este valor que acabo de calcular, con una media que está en D3, que la acabamos de ver, con un valor de una desviación estándar que está en F3, y uno acumulado. Para que sea acumulado le ponemos el valor de 1 y le decimos enter, y ya nos lo dio. Entonces vamos a mirar esa formulita aquí que me tocó hacer la mano. Entonces decimos que en la distribución log normal generamos los valores entre 0 y 1, y decimos que el Rn se calcula con menos 2 logaritmo natural de R1 por coseno de 2pi por RU2, y este valor lo utilizamos para multiplicarlo por la media y sumarle la desviación estándar para que me quede un valor normalizado R sub n, que es el que está aquí, que lo vimos acá, que este valor que quedó normalizado lo podamos meter a la distribución log normal y generar un punto en esa nube. Ya después vamos a mirar cómo esos puntos se grafican así, vean, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, sabiendo eso, entonces nosotros decimos, listo, ya tenemos cómo generarlo. ¿Qué pasa con la distribución normal? La distribución normal, bueno, entonces ahora en Excel, ¿qué pasa en Excel? En Excel la distribución log normal se dice, cuando usted aplica la fórmula, dice distribución log normal ¿de qué? De este valor que ya lo generé, con el X media, con la desviación estándar y con el acumulado 1, véalo acá, ahí está la fórmula, y eso genera el punto en la nube. Entonces aquí está. Entonces una vez teniendo eso y generados miles de puntos, 100 puntos, 200 puntos, 1000 puntos, 2000 puntos, los que usted quiera, va a poder hacer esa grafiquita que le acabo de mostrar acá, que ya enseguida vamos a ver cómo la hacemos. Entonces
A la variable C, a la variable gamma, mírela acá. A todas estas usted le va a generar lo mismo, incluyendo, por ejemplo, aquí la distribución normal, aquí son valores muy pequeños, mire, dan valores muy pequeños. El n gamma, el nx, todo está aquí, generándose en todos los valores. Lo mismo la profundidad z, la carga beta, los factores de forma, profundidad y aleatorios, todo eso. Entonces, y después de eso calculamos el factor de seguridad y el margen de seguridad, pero obviamente, mire que todos estos valores, vamos a mostrarlos aquí más pequeños, mucho más pequeños, a ver si aquí se ven. Tenemos todos los aleatorios, vea, mire que es que esto se vuelve un cuadro grandísimo. El aleatorio, que es el amarillo, el C, el de gamma, que es el azul, el del Q, que es el verde, los aleatorios de phi, el ángulo de fricción, la profundidad, los factores de inclinación, véalos acá. Y por último, el factor de seguridad es calcular la fórmula, que es esta fórmula que presentamos acá al inicio, esta fórmula, y para hallar el factor de seguridad se divide por el Q sub A, que eso es lo que nos está diciendo. Así se aplica para la mayoría de las probabilidades que estemos analizando. Aquí estamos analizando la de falla, pero nosotros vamos a analizar la probabilidad sísmica. En ese orden de ideas, entonces ya ustedes miran acá que este cuadro es una colcha muy importante de datos, ¿cierto? Entonces ya acá volvamos a la presentación, sabemos cómo generamos estos valores. Entonces ya pasemos al caso que nos interesa, viendo la explicación de cómo se saca cómo se hace la simulación de Monte Carlo. Entonces aquí decimos que la probabilidad de ocurrencia del sismo está dada por el margen de seguridad con respecto a la repetición. Acuérdese que en este es con respecto a la probabilidad de falla, vea, con respecto a la falla por capacidad portante. Aquí es con respecto a la repetición, el sismo cuánto se repite, listo, que viene dada por un registro histórico en un periodo de 10 años. Nosotros dijimos que lo vamos a calcular cada 15, o cuando a ver si se repetían los próximos 15 años, y la probabilidad de que ocurra en un tiempo determinado de años, en este caso 50, pues usted puede poner que quiere que se repita cada 50, 15, bueno, aquí sí es 10. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que teníamos en este cuadro que en los últimos 10 años se nos repetía tantas veces, listo. Entonces ahí hacemos la salvedad. Y queremos que se repita, calcular si se repite en los próximos 15 años. Usted puede poner 50, 100, lo que quiera, teniendo en cuenta que el margen de seguridad es un intervalo, que el número de sismos de magnitud M3 a M5, que fue lo que redefinimos, que se repiten en estos 10 años son de 70, o sea que en estos 10 años se repitieron 70 sismos entre magnitudes M3 a M5, ahí no hay nada raro. Y el factor de seguridad, en cambio, es que nos dice qué tan seguro sea que en ese intervalo de estos 50 años, yo le voy a poner aquí 15, se pueda repetir estos sismos entre magnitudes M3 y M5, lo que ya les había explicado inicialmente, pero aquí lo dejo expresado por escrito en la diapositiva. Entonces definimos las constantes y las variables de la fórmula. Entonces ahora sí ya me toca es a mí venirme a buscar el cuadro de las probabilidades sísmicas que nosotros vamos a utilizar, a abrir. Ahora sí, entonces nosotros nos venimos para acá y nos venimos y decimos, bueno, el número de años en estudio de las repeticiones es 10, número de años de la información 10, entonces una cada año. Entonces aquí magnitudes mayor a 3, M3, listo, estos los dejamos acá, magnitud mayor a 3, entonces vamos a definir aquí un intervalo a 3,
hasta M5. Entonces tenemos la frecuencia F. La frecuencia F. Yo necesito que esto no es que se me lo pone cono sin querer queriendo, me lo pone mayúscula. Ahora sí. Valor medio de la frecuencia de la repetición. Y los números a evaluar, usted puede poner 50, puede poner los 15 últimos que pusimos, 15. Tenemos más o menos una covarianza, o tenemos una covarianza de 15%, del 15%, y el número en años a evaluar es de 5. La desviación estándar es este por este dividido 100. La desviación estándar del valor de medio de la frecuencia de repetición FR igual, y el número y el n igual al número de años a evaluar. Tenemos que esta es la desviación estándar, por lo tanto la varianza es el cuadrado de esta. Entonces, y aquí vamos a decir que esto es log normal, y aquí no tenemos, dejemos estas, variable uniforme o constante no hay. Mírelo acá, no hay, le voy a decir no hay. Y variable normal no se utiliza porque no puedo considerar valores negativos para este caso preciso o puntual. En ese orden de ideas, todas van a ser lo normal. Entonces vamos a mirar acá, las vamos a definir. Definimos dos valores. Ahí están los aleatorios, ahí vuelve a cambiar. Definimos la fórmula menos 2 logaritmo de R1 por coseno de 2pi por R2, y nos da esto. Y aquí dijimos, esto no lo vamos a utilizar. Dijimos que la distribución log normal, entonces me dice que de este valor, con un valor medio de 10, con una desviación estándar de 1,5, mírenlo acá, 1,5, y un acumulado de 1, entonces tenemos que esta sería ¿para cuáles? Para los aleatorios. Para los aleatorios, listo. Entonces, para los aleatorios en años, entonces esto que, pongámosle aquí, la frecuencia. Hermano, yo le pasé el dato, pero no me ha respondido. Espérese, yo le paso a usted el contacto. Espérame un segundito, yo contesto aquí una llamada, qué pena que no pause esto. Bueno, sigamos. Entonces acá ya tenemos que nosotros generamos acá, generamos 100 datos. Usted puede llevar esto a 1000 datos si quiere. Listo. Lo normal, este gráfico saquemos esto aquí, que esto me estorba. Acá tendríamos este también lo vamos a sacar. Esto no va a participar de nuestras eliminatorias, entonces este también se va. Estoy aquí cuadrando estas cositas para poderle explicar bien el cuadro. Aquí esto pasa lo mismo, y le decimos que este tampoco participa, lo eliminado de las. Y aquí ya tenemos el factor de repetición correcto, tenemos los cálculos. Entonces acá
vamos a ser muy ordenaditos, vamos a colocar todos los datos. Esto es una entrada de datos, ¿cierto? Estos son datos y estos son cálculos pues que él hace con esos datos. Entonces esto lo ponemos en verde y aquí le ponemos las variables, ponemos en negrita que vamos a utilizar. Estos cuadros son resultados, ahorita los explicamos. Entonces aquí vamos a generar los valores. Aquí ya dijimos que de estas tres variables que tenemos para utilizar, vamos a generar sus valores. Ya sabemos la fórmula, generamos el aleatorio paréntesis 1, entonces vamos a poner esto grande, aleatorio 1, aleatorio 2, cálculo de la fórmula de los aleatorios entre 0 y 1, para que no haya pues para que no se salgan de ahí. Y aquí decimos que este es el valor medio, teniendo en cuenta el valor medio por el generado más la desviación estándar, y aquí le aplicamos la distribución log normal. Y al generar eso, nosotros le decimos, bueno, listo, entonces ya tenemos esos datos. Entonces aquí yo digo así y le digo que me genere estos valores, cierto, que los doy de aquí para abajo, véalos ahí voy generando. Entonces usted genera todos estos valores y hasta 100 y ya los generó para la frecuencia. Ahora aquí para generarlos para esta valor medio de frecuencia de repetición, porque es que hay que ponerlos como es, valor aleatorios, valor medio de frecuencia de repetición. Entonces usted hace lo mismo, pero aquí en la fórmula que le está aplicando, cuando genera el aleatorio, usted le puede decir con respecto al valor medio o sea, con respecto a la media del valor medio frecuencia de repetición, con respecto a la desviación estándar de este valor medio frecuencia de repetición, y entonces usted le dice esto, déjalo acá. Pero ¿por qué no hacemos esto de una vez con este valor de acá, con el que está generando acá? Porque cada uno debe generar sus aleatorios, perdón. Cada uno debe generar sus aleatorios, listo. Entonces ya lo generamos, entonces volvemos y le decimos lo mismo, de copiar aquí para abajo, lista la carreta de copiar eso, pues porque eso ya es muy, perdón, esto es muy, ya es muy repetitivo. Entonces acá hacemos los mismos para el número de años que quiero analizar. Y decimos, hacemos lo mismo, y entonces aquí utilizamos ¿cuál valor medio? Utilizamos el valor medio de este tercer ítem que hay acá, que es este, el número de años a evaluar, el valor medio que es 15, la desviación estándar que es 75, le estoy aplicando la fórmula, este lo multiplico, este W4 que es este que generé lo multiplico por este y le sumo este. Entonces mire lo que pasa. Estos valores sí pueden ser negativos, pero en la distribución normal, log normal, no hay valores negativos. Entonces cuando yo analizo esto, mire la figura que se me genera. Entonces ¿qué va a hacer usted? Usted va a decir, no, vea, genéreme los gráficos de qué, de todos estos valores, vea, mírenlos acá, vea. Estoy en la distribución log normal de los aleatorios de frecuencia en años, o sea, este es F. Listo, ese es F. Entonces mire la gráfica, vea. La gráfica es esta. Estoy generando el valor generado y la distribución normal, que fue la que calculé de acuerdo a la fórmula de Excel, y me da esta gráfica, vea. Mire que aquí debería bajar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces aquí estamos generando una distribución log normal. Si fuera una distribución normal, se generaría más o menos una campana así, pero aquí no, aquí solamente estamos considerando la distribución log normal. Para el caso de los aleatorios del valor medio de frecuencia de repetición, inclusive aquí le podemos poner F sub R igual, para que al cambiar el nombre acá me cambie acá, véalo aquí.
F sub R, listo. Entonces usted llega y se para acá y mire, tiene la distribución log normal de esto. Aquí lo hice pues de varios colores, pero bueno, aquí. Y lo mismo pasa para el número de años en los que quiero analizar la probabilidad de repetición. Entonces mírelo acá, le dije 15, ahí está, vea, ahí, aquí está, esto se borra. Entonces acá lo tenemos esta gráfica. Si nos paramos acá, miren los valores, todos hasta abajo, hasta el 100, ¿sí? Y todos vienen hasta el 100. Si usted los va a hacer 1000, entonces le recomiendo que todos sean hasta 1000. Entonces, una vez hecho esto, nos venimos para acá, a la parte más importante del trabajo. El factor de seguridad es la probabilidad que se calcula dividido la frecuencia de repetición. Entonces la probabilidad es lo que calculamos en la fórmula, 1 más 1 sobre la frecuencia elevado a la n dividido la frecuencia de repetición. Entonces esto es muy sencillo. ¿Por qué 1 sobre el E4? 1 sobre el E4, ¿por qué? Porque 1 sobre el E4, este es 1 más F, lo que veíamos, ¿cierto? 1 más F es este. O sea, esta es la frecuencia. Véalo acá. Nosotros dijimos 1 más F, pero F es 1 sobre T. Véalo aquí. Listo. Elevado a la N. Entonces nosotros estamos colocando la fórmula. 1 más 1 sobre esa frecuencia, o sobre esto más que frecuencia, perdón. Acá es un periodo de años. Vamos a corregirle, es un periodo de años. Esto es más que frecuencia, es un periodo de años. Un periodo. Esto es de años. Y entonces en la fórmula esto es 1 sobre T. Ahora sí. Entonces en la fórmula esto es 1 sobre T elevado a la que, al número de años. ¿Qué es el número de años? Es este, o sea, el valor medio de la frecuencia de repetición. Listo. Perdón, elevado al número de años, que es 15.82, y lo divido por R4. Mire que este es X es el número de años, y lo divido por la frecuencia de repetición, y entonces eso nos da estos valores. Es copiar y pegar. Entonces yo digo y lo arrastro, listo, lo arrastro hasta el 100, véalo ahí. Ahora ¿qué pasa? Miren, por ejemplo, acá tenemos que el margen es simplemente, habíamos dicho, es el mismo, es la misma probabilidad menos la frecuencia de repetición. Entonces, como yo sé que estos valores no me pueden dar negativos, simplemente digo, vea, es el R4, que es este menos este valor de acá, ¿sí? Menos 1 sobre el E4 elevado a la X4, hágalo aquí. Entonces aquí le dio 8,9. Entonces esto lo copiamos y la damos hacia abajo, y entonces nos dan estos resultados. Vea, nos dan estos resultados. Listo. Ahora ¿qué pasa? Calculados los factores de seguridad y el margen de seguridad, nosotros nos tenemos que venir acá a la tablita de la simulación de Monte Carlo a calcular las probabilidades de falla. Entonces, ¿qué es este valor? Este valor es el promedio del margen de seguridad, del intervalo. Vamos a calcular este. Entonces vamos a ponerlo acá más grande. Este es el promedio. Entonces aquí calculamos la varianza es la varianza es la desviación estándar calculada por fórmula de estos valores, de lo que acabamos de calcular entre estos valores de acá. Vean los acá, vean los que acabamos de señalar en este intervalo en el margen de seguridad. Listo. Y lo elevo al cuadrado, porque esa es la varianza, es la desviación estándar al cuadrado, y no me estoy inventando nada. Listo. Bueno,
Ahora me dice, ¿qué es la desviación estándar? Esta, véala aquí. La desviación estándar es esta. Entonces es este valor, que es la raíz de esto. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de falla? Entonces aquí la probabilidad de falla la estamos calculando en una distribución normal entre 0 y 1. ¿De qué? Mire que lo que dice la fórmula de la media, de la desviación de la media y la desviación estándar con un acumulado. El acumulado es 1, entonces me dice que esa probabilidad es muy pequeña. Aquí la hacemos con la normal. Ya vamos a mirar si la hacemos con la log normal. Y aquí nos dice que la confiabilidad beta es este dividido este, entonces que es muy confiable, es mayor que 1. Entonces aquí vamos a mirar, porque acá yo tengo que colocar la distribución log normal. No nos da, hay una cosa, distribución log normal, pero entonces acá tengo que poner la media y yo no tengo la media porque aquí ya estoy sacando son los resultados. Entonces esto tiene que ser, esta probabilidad tiene que ser necesariamente con la distribución normal que va entre 0 y 1. Entonces esa es la justificación, que esta probabilidad de falla, y eso lo multipliqué por 100, entonces esto toma un valor muy bajito. Ahora hacemos lo mismo con el margen de seguridad. Entonces el promedio de todas estas filas que hay acá, de lo que acabamos de calcular, del factor de seguridad, la desviación estándar de esos valores elevado al cuadrado también da un valor muy pequeño. Esto lo elevamos al cuadrado para obtener la desviación estándar y nos da 0.01, y nos dice que la probabilidad de falla, aquí pongámoslo entre 0 y 1, nos da muy pequeña, y si lo ponemos entre 1 y 1 para que haya un acumulado, entonces la probabilidad de falla, no, la probabilidad de ocurrencia de un sismo entre magnitudes 3 y 5 es del 100%, y el índice de confiabilidad es muy alto, o sea que los resultados son muy confiables porque es mayor que 1, da 4.96. entonces en ese orden de ideas nosotros ya tendríamos que la probabilidad de falla, probabilidad de ocurrencia, perdón, aquí vamos a ponerle lo mismo, probabilidad de ocurrencia de un sismo entre magnitudes M3, pongámosle magnitudes M3 M5, magnitudes M3 M5 es de un 100%, y el índice de confiabilidad pues obviamente es este dividido 0.36 dividido este a 369, y aquí sí la fórmula es lógico que esté entre 0 y 1, porque este es un margen de seguridad y este es un factor de seguridad, entonces debe ser una media. La media debe ser el valor ya utilizado, que en este caso sería 1 con la desviación estándar, y el acumulado sería 1. Podríamos inclusive aquí poner que este valor medio, pero aquí no podríamos decir cuál sería el valor medio porque aquí ya aplicamos la fórmula acá. Miren, la fórmula está calculada acá con los valores medios de las otras variables, pero sí podríamos decir que aquí podríamos tener, por decir algo, un valor medio y decir que este es AA 104, y podríamos aquí, vamos a ver qué pasa si nosotros mejoramos esta fórmula
un valor de media de AA 104. Aquí la probabilidad daría 50%, y aquí con un valor medio de, vamos a ponerle acá, vamos a poner un valor medio para que mejoremos estos intervalos, valores medios, y este sería AB 104. Entonces acá siempre va a cambiar, y aquí serían los valores de distribución normal AB 104. Vamos a ver qué pasa. Me da también que es del 50%. Entonces dejémoslo como viene la fórmula de cálculo de la simulación. Aquí estaría entre 0 y 1 para el margen de seguridad, y aquí estaría entre 1 y 1, o sea que no se salga del rango, y me da una probabilidad del 100%. Entonces, haciendo estos análisis, y por qué no podemos cambiar estos valores acá del valor de x acá que arranca en 0 hasta 1, y de este que no debe pasar de 1, entonces tenemos, porque es que a ver, el factor de seguridad para valores iguales a 1 o menores que 1, y aquí entre 0 y 1. Entonces aquí esta probabilidad nos da del 100, y aquí nos da una probabilidad, mire, un margen de seguridad que está entre 0 y 1, ¿sí? O sea que el margen de seguridad también es alto, porque esto lo deberíamos de decir, lo deberíamos de interpretar que cuando el factor de seguridad es del 100% de que va a ocurrir el sismo, entonces el margen de variación es muy poquito. Esto es como un margen de variación, listo, así lo debemos de interpretar. Entonces, en este orden de ideas, aquí les dejo el ejemplo, la explicación del log normal, las distribuciones. Esto es un repaso estadístico. Miren que aquí lo que yo les decía ahora, la normal es simétrica y está definida por números reales, mientras que la log normal solo es sesgada hacia un lado y solo admite valores positivos. Aquí están las explicaciones, lo que hicimos, los cuadritos, cómo se calculan las fórmulas, la explicación de las fórmulas, lo mismo que vimos en el video. Aquí está la interpretación. Aquí pues esto fue un cuadro anterior, dice que el MS, la probabilidad de fallo de ocurrencia del margen de seguridad, que indica que es poco probable que este tipo de sismo no ocurra. Bueno, esa es la interpretación, entonces este punto 0,2 quiere decir que es poco probable que no se repita el sismo. O sea, es poco probable, como dice aquí, perdón, es poco probable que este tipo de sismo no ocurra. Esa es la interpretación, para que no nos enredemos. Esa es la interpretación, es poco probable que ese sismo no ocurra, o sea que hay muchas posibilidades de que sí ocurra, que era lo que yo les estaba diciendo. Y acá la probabilidad de fallo de ocurrencia es del 100%, también nos dio el 100%. Entonces aquí está la explicación, está porque está entre 0 y 1, y porque está entre 1 y 1, este lado, y este se toma. Mire que estos son del verde, estos son de acá del verde. Vamos a ponerle acá, vamos a poner aquí sus colores verdes. Esto es del verde, entonces este también es verde, este también es verde, este también es del verde, y este también es de este color verde. Entonces recuerden que este va entre 0 y 1, de acuerdo a la distribución normal. Se aplica la distribución normal entre 0 y 1 para este valor, para esta probabilidad que no es de falla sino de ocurrencia, y para este se aplica entre 1 y 1. Y aquí están las gráficas
Obviamente pues aquí ya nosotros tuvimos una mejora en las gráficas, porque estas gráficas le quité esas rayitas. Entonces acá por ejemplo la de repetición, vamos a copiar esta, vamos a decirle que copie toda la gráfica, vamos a cambiarla para que sepan cómo se ve. Le vamos a decir, perdón, le vamos a decir que nos pegue la imagen, y aquí ya nos pega esta imagen, y aquí lo mismo. Entonces aquí está, inclusive vamos a borrarla y le vamos a decir que nos copie la del otro lado, nos copie esta, vamos a copiarla toda, le vamos a decir que la pegue acá, pegue la imagen, y aquí ya está la imagen pegada acá. Y aquí ya hemos terminado. Espero pues que si tienen alguna duda me escriban. Ya sabemos cómo determinar, de acuerdo a registros estadísticos, la probabilidad de ocurrencia de un sismo en una ciudad, y ahí tenemos una página donde podemos averiguar los sismos de esa ciudad y los podemos analizar de acuerdo a este método. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.